En el día de hoy les voy a hablar sobre cómo definir sin perder la masa muscular. Es probable que a ustedes también les haya pasado como a mí, que durante muchísimos años pensaba que no era posible hacer una fase de definición sin perder la masa muscular, porque estaba cometiendo graves errores que el resultado que me hacía obtener era que lo que hacía era que perdía toda la masa muscular cuando llegaba al punto de definición que quería. Por eso en el día de hoy te voy a dividir en dos categorías principales para que sea más fácil entenderlo, como de costumbre, cuáles son los errores que puede que estés cometiendo y que tienes que evitar si quieres hacer una fase de definición y conservar la masa muscular. Y te lo voy a dividir en cuanto al entrenamiento y en cuanto a la alimentación. Vamos a ello. En cuanto al entrenamiento, es muy importante mantener la intensidad entrenando. ¿Y por qué menciono esto? Porque se ve muchísimo y es muy común ver que cuando la gente quiere empezar a perder grasa, lo primero que hacen es que bajan el peso y empiezan a entrenar con muchas repeticiones y poco peso. Y esto es un error gravísimo, porque para conservar la masa muscular es muy importante mantener la intensidad en el entrenamiento. Están estrechamente relacionados la conservación de la masa muscular y la intensidad en el entrenamiento, valga la redundancia. Por eso es tan importante que cuando te pones en déficit mantengas las cargas y la intensidad con que estabas entrenando. Si tú bajas el peso y empiezas a entrenar con poco peso y muchas repeticiones, pues vas a empezar a perder masa muscular, porque tú tienes que mandarle la señal a tu organismo de que necesitas la masa muscular para sobrevivir. Y la forma que hay de hacer eso es entrenando intenso. A tu organismo le importa un bledo que tú tengas abdominales o no, o que pierdas grasa o no. Cuando tú te pones en déficit, si no estás entrenando con la suficiente intensidad, pues lo primero que va a hacer tu organismo es empezar a quitar masa muscular, porque mantener la masa muscular es muy costoso a nivel energético. Cuando tu organismo detecta que está en un periodo en el que le falta energía, pues va a empezar a quitar de funciones que no necesite. Y si tú no estás entrenando con la suficiente intensidad, tu organismo interpreta que no necesita mantener toda esa masa muscular y gastar todas esas calorías y toda esa energía en el mantenimiento de la masa muscular. Entonces empieza a quitar masa muscular para ahorrar energía. Eso es una de las primeras cosas que pasa cuando te pones en déficit y bajas el peso, subes las repeticiones y empiezas a entrenar con poca intensidad, que empiezas a perder masa muscular. Y ahora vamos a hablar del error número 2, y es hacer demasiado cardio. Y esto es una cosa que se ve con bastante frecuencia. Yo lo he visto muchísimo. Gente que quieren empezar a perder grasa y lo primero que le viene a la cabeza es ponerse a correr, pero no hacen ejercicio con pesas. Lo he visto mucho. O ponerse a saltar suiza o ponerse a hacer cualquier cardio. Entonces hacen cardio todos los días durante horas y no hacen ejercicio con pesas. Esto es un error gravísimo. Y esto viene relacionado con el punto anterior. Es muy importante para tener una fase de pérdida de grasa exitosa mantener toda la masa muscular, porque esto te va a permitir quemar más calorías y que sea más fácil perder grasa. Cuando tú no entrenas la masa muscular y estás haciendo cardio y estás en un déficit, pues vas a empezar a perder masa muscular porque no estás recibiendo el estímulo necesario para que tu cuerpo identifique que tiene que mantener la masa muscular, que necesita la masa muscular. Entonces empiezas a perder masa muscular, eso hace que te baje el metabolismo, te estancas. ¿Y cuál es la solución? Pues comer menos o correr más, pero todo el tiempo métete esto en la cabeza, visualízalo de esta forma para que entiendas lo poco eficiente y peligroso que es en una fase de pérdida de grasa no hacer ejercicio con pesas y solo hacer cardio. Todo el tiempo que tú estés en déficit, estés haciendo cardio y estés perdiendo peso y grasa sin hacer ejercicio con pesas, estás perdiendo masa muscular. Todo el tiempo. Si te pasaste 6 meses en déficit, todo ese tiempo estuviste perdiendo masa muscular. Y cuando intentes retomar tu vida habitual o tu rutina habitual que tenías, si no estás haciendo ejercicio con pesas, pues producto de toda esa masa muscular que perdiste, ahora tienes un metabolismo muy suprimido. ¿Y qué va a pasar? Que si tú antes necesitabas 2400 calorías para mantenerte en el peso, pues como perdiste masa muscular, ahora no te vas a mantener con 2400 calorías. Probablemente ahora necesites 2100 para mantenerte. Como tú
vuelves a consumir las 2400 calorías que consumías antes, porque con esas calorías te mantenías, pues ¿qué es lo que pasa? Que ahí viene un efecto rebote drástico, extremadamente grande, porque ahora no estás en el mantenimiento, ahora estás en un superávit calórico enorme, porque además de eso, si le sumas la pérdida de masa muscular que tuviste durante todo ese periodo de pérdida de grasa al resto de las adaptaciones que tuviste en tu organismo para la conservación de la energía, pues no vas a estar en un superávit pequeñito, vas a estar en un superávit calórico enorme, y entonces ahí viene un efecto rebote grandísimo. Por eso es tan importante que cuando te pones a hacer una fase de pérdida de grasa, no solo hagas cardio, es muy importante hacer ejercicio con pesas para que conserves toda la masa muscular que tienes. Y si eres un principiante o una persona que hace mucho tiempo que no hace ejercicio y lo va a retomar, pues es casi seguro que vas a hacer una recomposición corporal, es decir, que vas a ganar masa muscular a la vez que pierdes grasa. Pero, y métanselo a la cabeza, anótenselo en un papelito y péguenselo a frente, es extremadamente importante cuando vas a hacer una fase de pérdida de grasa, hacer ejercicio con pesa. Y ahora vamos a hablar de los errores más comunes que veo en cuanto al tema de la alimentación. Y este es el error más común de todos, y es el tamaño del déficit. Lo más importante que hay para conservar la masa muscular en una fase de pérdida de grasa desde el punto de vista de la alimentación es el tamaño del déficit. No tengas un déficit muy grande. El estándar es que pierdas a la semana un 1% de tu peso corporal. No pierdas más que eso. Si pierdes más que eso, es que estás en un déficit calórico demasiado grande. Es muy importante que el déficit calórico sea lo más pequeñito posible, 200, 300, 400 calorías. Lógicamente todo va a depender del punto de partida y del peso que tú tengas en el momento que comenzaste la fase de pérdida de grasa. Pero es muy importante que el tamaño del déficit sea bien pequeñito. Esto es una de las cosas más importantes para conservar la masa muscular. Y además el tiempo. No hacerlo corriendo, no hacer una fase de pérdida de grasa en 2 meses o en 3, hacer una fase de pérdida de grasa al menos en 6 meses. Esto es extremadamente importante en la fase de pérdida de grasa para conservar la masa muscular, porque si tú haces una fase de pérdida de grasa en la que metes un déficit agresivo y lo quieres hacer en pocos meses, en 2 o 3 meses, pues vas a perder muchísima masa muscular y no vas a conseguir el punto de definición que tú quieres. Para conseguir un buen punto de definición y conservar toda la masa muscular, es extremadamente importante que lo extiendas en el tiempo, que sea mínimo 6 meses de déficit, y además de eso que sea un déficit calórico muy pequeñito. Por eso tengan mucha paciencia. Y otra cosa que les voy a hablar, que no lo tenía en el guión, pero que es muy importante, es las prisas. No se desesperen. Si una semana no pierden peso, no quiere decir que estén estancados. Esperen al menos 3 semanas antes de hacer ningún cambio. Puede ser que la primera semana, la segunda no perdiste peso y ya la tercera empezaste a perder peso. Ahora, si durante 3 semanas seguidas no estuviste perdiendo peso, pues ahora sí es posible que estés estancado y entonces debas quitar o un poquito de la comida, o aumentar el cardio, o aumentar el volumen de entrenamiento, o tomar más agua, o implementar cualquiera de las estrategias que se usan para salir del estancamiento. Pero ten paciencia, espera al menos 3 semanas seguidas antes de hacer ningún cambio. Y ahora vamos a hablar del siguiente error: comer suficiente proteína. Y esto es una cosa extremadamente importante, y aquí todo lo que he dicho es extremadamente importante, pero comer suficiente proteína es muy importante para conservar la masa muscular. Tienen que tener en cuenta que la masa muscular está conformada de aminoácidos, entre otras cosas, y si tu organismo, cuando tú te pones en déficit, le faltan aminoácidos, que es las proteínas, pues va a empezar a degradar la masa muscular para obtener los aminoácidos que necesita para las funciones vitales, porque mantener la masa muscular no es una función vital, y si le faltan esos aminoácidos, pues va a empezar a degradar la masa muscular para usarlos para las cosas que son más importantes en tu organismo, para las funciones vitales. Entonces, por eso es muy importante que si estás en déficit, comas suficiente proteína. ¿Y cuánta proteína vas a comer? Bueno, entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Si cuando tú empieces una fase de déficit no estás comiendo esa cantidad de proteína, pues aumenta el consumo de proteína y quita un poquito de las grasas para que tengas las calorías que tú necesitas para empezar a
para perder peso, pero comiendo un consumo alto de proteína. Y ahora vamos a hablar del siguiente error, es quitar los carbohidratos. Esto es otra cosa que se ve extremadamente frecuente. Quiero ponerme en forma, quiero sacar abdominales, quiero perder grasa y lo primero que se te viene a la cabeza es quitar los carbohidratos. Si tú juntas todas estas cosas en que generalmente se dan todas juntas en las personas que tienen este tipo de creencias y que piensan que estas cosas funcionan, te pones en déficit, no haces ejercicio con pesa, solo haces cardio, además quitas los carbohidratos, no comes suficiente proteína, pues el resultado va a ser que vas a perder toda la masa muscular, que probablemente no tengas mucha, porque si tú no entrenas con pesa probablemente tengas la masa muscular que tenías de base de una persona sedentaria, pues encima de eso vas a perder mucha más masa muscular. Es muy importante mantener un consumo alto de carbohidratos, o por lo menos todo lo alto que te permita las calorías para perder grasa, porque los carbohidratos están estrechamente relacionados con el rendimiento en el gimnasio. Si tú bajas el consumo de carbohidratos o quitas directamente los carbohidratos, pues no vas a poder mantener la intensidad en el entrenamiento, y si no puedes mantener la intensidad en el entrenamiento, pues vas a perder masa muscular y todos los perjuicios asociados a la pérdida de masa muscular que ya los mencioné anteriormente. Y ahora vamos a hablar del siguiente error, y es no tomar suficiente agua. Y esto se ve muchísimo. La mayoría de la gente no le dan importancia a tomar agua, y si tenemos en cuenta que entre el 70 y el 80% del músculo es de agua, pues entonces tiene todo el sentido del mundo que si tú quieres conservar la masa muscular, tomes muchísima agua. Tienes que estar hiperhidratado para que el proceso de pérdida de grasa se dé con eficiencia. Tienes que estar hiperhidratado, y para conservar la masa muscular tienes que tener mucha agua disponible durante el proceso. Y repito, el músculo es entre un 70 o 80% de agua. Entonces, si tú no tomas suficiente agua, pues no vas a mantener la masa muscular. Y esto ha sido un video de cómo definir sin perder la masa muscular. Espero que te haya ayudado. Suscríbete, déjame en los comentarios sobre qué tema quieres que hablemos en el próximo video. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.